Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, prof. Gusto en saludarles. Vamos a continuar con nuestras clases. Hola muchachos, buenas tardes. Muy bien. Vemos ya el archivo que les estoy compartiendo. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Ok. Bueno, voy a hacer un paréntesis aquí para como una introducción a lo que es superficies extendidas. Para nosotros viene siendo la implementación de las aletas a los intercambiadores de calor.
Como sabemos, tenemos diferentes tipos de aletas que si en su momento se le incorporan a la superficie que está contemplada para disipar un flujo de energía calorífica, tal como lo vemos aquí en la figura. Esta área de transferencia de calor en esta placa, en la figura 221, en su momento disipa el calor por conducción y convección al medio ambiente. Si queremos mejorar la disipación de ese flujo de energía calorífica, se pretende o se incorpora más bien lo que viene siendo las aletas, que pueden ser de sección rectangular uniforme o aletas de sección rectangular no uniforme, dependiendo su diseño y figura geométrica, pero que en su momento nos va a permitir aumentar la área de transferencia de calor, ¿sí?, en esta superficie, y las aletas también van a cumplir con la función de disipar con mayor eficiencia el calor que se está generando en el otro extremo de la placa. Puede ser aletas en placas rectangulares, puede ser aletas anulares, como lo vemos en la figura 222, una tubería que en su momento este serpentín de tubos se le incorporan aletas anulares, como lo vemos en esta figura, en la 222, y que podemos visualizar unas rondanitas o como anillos que se van colocando en toda la tubería y que nos permiten contemplar y evaluar eh, la eficiencia para disipar el calor por medio de estas aletas anulares incorporadas o adaptadas a la tubería para un sistema radial. La figura geométrica de las aletas, pues sabemos que va a depender de qué tipo de aletas se le esté implementando al intercambiador. Y aquí tenemos estas figuras donde podemos visualizar que a grandes rasgos hay aletas de sección transversal uniforme. En el caso de la figura A, figura B, aletas de sección transversal no uniforme, se ven como triangulares. Aletas anulares, que es el caso C, la tubería y la aleta anular. ¿Sí? Y aletas de tipo espiga, caso D, entre otras que se están citando, estas 4, entre muchas más. Bien, si hablamos de la aleta, vamos a evaluar el flujo de calor que se disipa a través de la aleta. Por lo tanto, este flujo de calor total por conducción que proviene del otro extremo de la placa va a ser igual al flujo de calor total por conducción que va a salir en este extremo frontal, más la diferencial de X, donde la diferencial de X se encuentra presente el análisis de esta parte que se secciona, se analiza a detalle en la aleta. Y esa diferencial de X involucra la diferencial de la área en toda la superficie de la aleta, ¿sí?, toda su envolvente, la diferencial del área transversal también, perdón, el área transversal que es el área frontal del tipo de aleta que estemos evaluando dependiendo de su figura geométrica, y una diferencial del calor por convección que se está evaluando a través de el fluido que circula y que está en contacto con la aleta donde se va a disipar el calor. Bien, de tal manera que estas diferenciales nos van a permitir relacionarlas con la diferencial de X y que sumada al flujo de calor por conducción total que se transfiere del otro extremo de la placa, nos van a entregar como resultado este flujo de calor total por conducción más la diferencial de X. Que en el balance de energía, pues lógico, vamos a tener esa parte. El flujo de calor total por conducción va a involucrar el flujo de calor total por conducción más la diferencial de X más la diferencial del flujo de calor total por convección, debido a la presencia de que las aletas están en contacto con un fluido en movimiento y que estaríamos evaluando la parte convectiva. Dicho lo anterior, recordemos que la ley de Fourier nos cita esta fórmula, ¿sí?,
la menos K por el área por el gradiente de temperatura. El área para nosotros va a ser el área transversal. Esta es el área de la sección transversal que está siendo evaluada en la aleta dependiendo de su figura geométrica. Y la X diferencial de X pues va a ser lo que mencioné hace rato con la figura para poder obtener esta ecuación que nos podemos dar cuenta que es el término del flujo de calor total por conducción más la diferencial de X que involucra el flujo de calor total por conducción, la diferencial de ese flujo de calor con respecto a la diferencial de X. Y donde en la diferencial de X, recordemos que van a estar presentes el área transversal, ¿sí?, de la aleta, y por lo tanto también tendríamos esta otra ecuación, la 268 y la 269, que al analizarlas también tenemos que tener presente que hay otro análisis debido a la transferencia de calor por convección, que sería la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton, donde la diferencial del flujo de calor total convectivo nos va a relacionar la constante de convección multiplicada por la diferencial del área A subíndice S, donde A subíndice S es el área de la superficie del elemento diferencial que estamos evaluando a través de la aleta. Y lógico, el gradiente de temperatura desde la superficie a la temperatura del fluido T infinito. Dicho lo anterior, ya tendríamos las fórmulas que se van a requerir para evaluar el flujo de calor por convección a través de las aletas, conducción y convección. Recordemos que las aletas, dependiendo de su figura geométrica, pues van a tener estas fórmulas, van a estar presentes estas fórmulas. El perímetro, si es una aleta, para el caso A, como lo vemos que es una aleta rectangular de sección rectangular uniforme, el perímetro involucra estas dos magnitudes, área A minúscula, ¿sí?, por E minúscula. 2 veces A más 2 veces C nos da como resultado el perímetro de esta aleta, que es toda la envolvente perimetral, ¿sí? Si requiero calcular el área transversal, pues simplemente con la fórmula es A minúscula por E minúscula y encontramos el área transversal de esta aleta, siempre y cuando sea de sección rectangular uniforme. Temperatura en la base de la aleta, aquí la vamos a identificar siempre al inicio donde comience la aleta, ¿sí?, en la placa, a partir de ahí es la temperatura de la base. Por lógica tenemos una longitud de aleta, que es desde la base hasta donde termine esa aleta. También tenemos presente temperatura infinita del fluido, la H convectiva, y un flujo de calor total por convección que está en contacto con las aletas. Existe un flujo de calor total por conducción y ese lo vamos a identificar como Q subíndice A, el flujo de calor total por conducción a través de la aleta, tal y como lo vemos en la figura. Si la figura de la aleta es una aleta cilíndrica, pues lógico, el perímetro, la fórmula va a ser diferente. Va a tener los mismos valores, temperatura de la base, longitud. Bueno, esas magnitudes van a estar ahí tabuladas, pero el perímetro en su momento va a involucrar el valor de pi por d en una aleta cilíndrica. Si la aleta cilíndrica que está siendo evaluada requerimos el área de la sección transversal de la aleta cilíndrica, pues va a ser la fórmula que tenemos a continuación, pi por diámetro al cuadrado entre 4. De esta manera, nos vamos a percatar que va a depender de qué figura geométrica tenga la aleta para calcular el perímetro y en su momento el área transversal que es requerida en los cálculos de transferencia de calor a través de superficies extendidas, a través de aletas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Preguntas, comentarios? ¿Ninguno? No, profe. No, ninguno. Bueno. Todo bien, profe. Perfecto. En estas fórmulas que siguen a continuación, nos permite citar o en su momento evaluar el coeficiente de eficiencia teórica, que es una formulita que vamos a estar utilizando de forma constante en lo que son las aletas. Démonos cuenta que involucra HC, el perímetro K y el área transversal. HC del fluido,
por convección, el perímetro dependiendo de la figura geométrica de la aleta, ¿sí? Es lógico su fórmula. La K de conductividad térmica, que va a depender del material con que esté fabricada la aleta o se esté evaluando, cobre, acero, aluminio, níquel, no sé, algún otro material, ahí está la K. Y el área transversal, A subíndice T, que es el área transversal de la aleta que nosotros estaremos evaluando. Lógico todo esto, ¿sí? Analizado para encontrar M minúscula y este exponencial lo podemos trasladar del otro extremo de mi fórmula para que quede raíz cuadrada de este producto igual a M minúscula, coeficiente de eficiencia teórica. Bien, tenemos también que contemplar 4 puntos importantes. Las aletas se van a evaluar para 4 casos diferentes. Caso A, cuando la aleta sea considerada por transferencia de calor por convección. Y en ese momento estaremos evaluando la aleta en un caso tipo A, donde se presenta la convección y que para nosotros tenemos que citar 2 fórmulas. Estas fórmulas textualmente que están aquí citadas nos permiten llegar a esta fórmula, que para nosotros va a ser la ecuación 280, donde podemos calcular la distribución de temperatura θ entre θb a través de toda la aleta, ¿sí? Y que podemos observar que vamos a estar utilizando una fórmula donde se encuentran presentes los seno, coseno, hiperbólico. Si necesito calcular el flujo de calor a través de esa aleta para el caso A, tenemos la ecuación 282, que el flujo de calor total por conducción a través de la aleta, ¿sí? Me plantea esta fórmula para evaluar ese flujo de calor en el caso A. Pero también tenemos un caso B, donde el caso B sería el flujo de calor que se evalúa a través de una aleta, pero en condiciones adiabáticas. Y por lo tanto, las 2 fórmulas que cité hace rato ya no aplican, serían estas para la distribución de temperatura, ¿sí? La ecuación 285, cómo se distribuye la temperatura en una aleta, ¿sí? Evaluada en un caso B adiabático, y también cómo se calculará el flujo de calor total por conducción a través de esa aleta que está siendo evaluada en condiciones adiabáticas. Ahí tendríamos esas 2 fórmulas para utilizarlas y evaluar la aleta, pero en el caso B de condición adiabática. Si necesitamos evaluar en un caso siguiente, que es el caso C, bueno, aquí ya sería la aleta, esa misma aleta, pero en un caso C donde se evalúa en temperaturas prescritas. Esto es asignarle temperaturas en cierta longitud de la aleta, ya prescritas, ya preestablecidas, ciertos puntos importantes de esa longitud de la aleta, y evaluarla para poder calcular cómo se distribuye la temperatura a través de la aleta, en un caso C, con temperaturas prescritas, y el flujo de calor a través de la aleta, Q subíndice A, pero en el caso tipo C. Las fórmulas, démonos cuenta que van cambiando dependiendo del caso que estemos evaluando, A, B, C, e incluso el caso D, donde ya se evalúa una aleta muy larga que en su momento es una aleta que tiende a infinito. Por lo tanto, cuando las aletas sean evaluadas como aletas infinitas, tendremos que irnos por el caso D, donde vamos a utilizar las fórmulas relacionadas para encontrar la distribución de temperatura con la ecuación 289 y el flujo de calor a través de la aleta Q subíndice A con la ecuación 290. Estas fórmulas que ahorita fui mencionando de forma progresiva, para esos 4 casos, las tenemos tabuladas en la tabla 2.4, distribución de temperatura y lo que es las pérdidas de calor a través de las aletas de sección transversal constante. Esto es, dependiendo el caso A, B, C o D, bajo transferencia de calor por convección, adiabática, con temperaturas prescritas o aletas infinitas, ¿sí? Vamos a encontrarnos con una fórmula correspondiente para cada caso si se tiene que evaluar la distribución de temperatura, θ entre θb.
Y si tenemos que evaluar el flujo de calor a través de la aleta, Q subíndice A, pues lógico tenemos presentes también estas 4 fórmulas que son las que acabo de ir mencionando hace un rato en la página anterior. Con estas fórmulas nos damos cuenta que ahora sí podemos tener unas ecuaciones que estaremos utilizando dependiendo del caso que se nos presente para evaluar la aleta, que en su momento tenga una figura geométrica y que nosotros estaremos calculando el perímetro y el área transversal de esa aleta dependiendo de la figura geométrica que tenga la aleta. Las demás fórmulas que vemos aquí van a encajar dependiendo del caso que estemos evaluando. Adiabático con aleta infinita, esto con la finalidad de poder tener las ecuaciones correspondientes acotadas al caso que estemos evaluando. Démonos cuenta que a pie de la tabla, ¿sí?, tenemos otras fórmulas secundarias que son ahora sí que importantes porque estas ecuaciones, estas magnitudes, se encuentran presentes en estas ecuaciones primarias, donde están siendo partícipe el valor de M mayúscula, el valor de M minúscula, y que nosotros los podemos encontrar con estas fórmulas dependiendo, ¿sí?, la fórmula que estemos utilizando para el caso que estemos resolviendo. No vamos a confundir M mayúscula con M minúscula. M mayúscula involucra el producto de HC por el perímetro, por la K y por el área transversal, todo eso raíz cuadrada o a la 1/2 y multiplicado por teta B, donde teta B nos damos cuenta que es igual a temperatura de la base menos temperatura infinita. Mientras que M minúscula, démonos cuenta que la podemos encontrar, pero con una fórmula que se ve similar a la de M mayúscula, pero que no es igual, porque aquí sería raíz cuadrada, esta M, le despejo el exponencial, y me quedaría M igual a raíz cuadrada de HC por el perímetro dividido entre la K por el área transversal. El producto de esta división, todo esto, su raíz cuadrada o a la 1/2, y es diferente a la que tengo en el lado derecho, que es M mayúscula. De la misma manera, podemos calcular M minúscula si conocemos, ¿sí?, lo que es la distribución de temperatura y una distancia X, que no es la longitud de la aleta, sino es una distancia X, donde vamos a monitorear 2 temperaturas, una en la base y una a una distancia X de la base de la aleta. Y bueno, aquí tenemos más fórmulas secundarias que en su momento son necesarias para utilizarlas y tener estas magnitudes que están implícitas en las fórmulas primarias de los casos A, B, C y D. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Dudas? Creo que ninguna, profe. Muy bien. Punto y aparte. A continuación, vamos a pasar al ejemplo 2.21, donde vamos a ver la aplicación de estas fórmulas dependiendo del caso A, B, C o D, que son 4 casos, que nos permite acotar y utilizar las fórmulas correspondientes. ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo. Ahí está. Ejemplo 2.21. Es el mismo. Procuro proyectar los dos para que podamos ver en uno la figura y en el otro la secuencia de este ejemplo, el 2.21, que tenemos ahí en los apuntes.
Muy bien. Reyes González, Josué, ¿se encuentra? Sí, profe. Apóyame de favor, si eres tan amable, con la lectura del problema 2.21, por Ok. favor. Dice, aletas con área de sección transversal uniforme. Una barra... Ah, bueno, ¿cuál de los dos, profe? ¿Es el mismo? Es el mismo, el 2.21, del que gustes apoyarte para la lectura, adelante. Ok. Sí, aletas con área de sección transversal uniforme. Una barra muy larga de 25 milímetros de diámetro mantiene uno de sus extremos a 100 grados centígrados. La superficie de la barra es expuesta al aire ambiente a 25 grados centígrados con un coeficiente de transferencia de calor por convección de 10 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Inciso A, si la barra es fabricada con cobre puro, ¿cuál es la pérdida de calor de la barra? Si la barra es fabricada de acero inoxidable tipo AISI 306, ¿cuál es la pérdida de calor? Y inciso B, estime qué tan largas deben ser las barras de los diferentes materiales de manera que puedan ser consideradas infinitas. Perfecto. Bueno, vamos entonces a resolver este problema. Dense cuenta que textualmente nos invita a que analicemos una aleta cilíndrica, como lo vemos en la figura, y que también podemos visualizar que para el caso A y B, la aleta se va a evaluar en lo que viene siendo aletas infinitas, pero para dos materiales específicamente. Primer material, lo acaba de leernos el compañero, es cobre puro, ¿sí? Y vamos a calcular la cantidad de calor que se transfiere, aquí dice cuál es la pérdida de calor, lógico, el flujo de calor total que se libera, Q subíndice a través de esta aleta cilíndrica, que en su momento la vamos a calcular para el cobre puro y posteriormente para ese mismo caso, pero para una K de acero inoxidable, con esta clasificación, AISI 316. Una vez que tengamos resuelto el inciso A, vamos a calcular las aletas en condiciones infinitas, ¿sí? Pero para poder determinar la longitud de la aleta, qué tan largas deben de ser las barras de las aletas cilíndricas, ¿sí? Para evaluarlas en condiciones infinitas. Por lo tanto, las fórmulas que están siendo partícipes en la página 77 nos damos cuenta que van a ser el caso tipo D, aleta infinita, flujo de calor a través de la aleta, Q subíndice A igual a M mayúscula, donde aquí tenemos la fórmula. M mayúscula es igual a este producto de las magnitudes a la 1/2 por teta B. Mientras que la distribución de temperatura teta entre teta B es igual a el exponencial elevado a la M por X. M minúscula, que aquí está siendo partícipe, pero que ahorita no requiero de la distribución de temperatura. Requerimos de el flujo de calor a través de la aleta con la ecuación 290. ¿Es correcto? Sí, profe. Perfecto. Solución. Para resolver este problema se harán las siguientes suposiciones. Aquí en el ejemplo del lado derecho, las condiciones son de estado continuo, las condiciones es en el plano unidimensional a través de la barra, lo que son las propiedades son constantes, no se tiene generación interna de calor, el intercambio de calor por radiación con los alrededores es despreciable, los coeficientes de transferencia de calor son uniformes y la longitud de la barra es tan grande que se puede considerar infinita, de tal manera que con la ecuación 290, como la vemos aquí en el ejemplo de la secuencia, es la que tenemos en la parte izquierda. La ecuación 290 es igual a M mayúscula, donde el flujo de calor a través de la aleta Q subíndice A es igual a esta M mayúscula que involucra HC, perímetro K, área transversal, a la 1/2 por teta B, tal como lo vemos en el desarrollo. Necesitamos el perímetro, sí, del perímetro de una aleta cilíndrica es pi por diámetro. Voy a retroceder un poquito, ¿sí? Para ubicar estas dos fórmulas. Aquí está. Si la aleta es cilíndrica, el perímetro es pi por el diámetro y el área transversal es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Teta B, vamos a buscar esta fórmula.
Bien, mencioné hace rato que en la página 77, a pie de la tabla, tenemos unas fórmulas que nos ubican y que aquí está. Teta B es igual a la temperatura de la base menos T infinito. Y es la que tenemos planteada en la secuencia. Por lo tanto, con esta fórmula, con la 290, realizando el análisis dimensional, la cantidad de calor que se pierde a través de esta aleta cilíndrica va a resultar en watts. Aquí está el análisis dimensional y que a continuación vamos a sustituir todos los valores que nos pide la ecuación 290, que es esta que tenemos para M mayúscula. Cabe hacer mención que en el ejemplo, ¿sí?, no tengo el valor de K para el cobre puro ni la K del acero inoxidable, ni en la figura ni en el texto. Recordemos que en esos casos vamos a calcular una temperatura promedio. La sumatoria de estas dos temperaturas en grados Kelvin y divididas entre 2, ¿sí?, temperatura de la base y temperatura infinita en grados Kelvin divididas entre 2, nos arroja una temperatura de 335.65 Kelvin, que para nosotros es la temperatura promedio con la que estaremos empezando, ¿sí?, a realizar los cálculos y encontrar la K que le corresponde al cobre puro. De tal manera que nos vamos al anexo de nuestras tablas, buscamos cobre puro, ¿sí?, a esta temperatura promedio. No lo tenemos de forma directa, por lo tanto vamos a interpolar entre estas temperaturas inmediata, superior e inferior a 335.65 y con la interpolación vamos a calcular una K del cobre de 399.44 watts metro Kelvin. Dense cuenta que ya tenemos todas las magnitudes que deben de ser sustituidas en la fórmula de la ecuación 290. Aquí tengo la sustitución, pero acá en la columna del lado izquierdo tenemos indicada la ecuación 290 que involucra estas magnitudes. HC por el perímetro pi por diámetro por la K que acabamos de calcular para el cobre, 3.9944, 399.44 watts metro Kelvin, multiplicada por el área, todo esto a la 1/2 o raíz cuadrada de todo esto que está entre corchetes, y multiplicado por el delta de temperaturas. Temperatura de la base menos T infinito, que para mí viene siendo en la fórmula este valor de teta B. ¿De acuerdo? Con su calculadora todos, de favor, realizamos esta operación y podemos visualizar que nos da este flujo de calor a través de la aleta de cobre puro de 29.45 watts. A mí sí me da, profe. Perfecto. Ya tenemos una parte del inciso A. Recordemos que tenemos que calcular este mismo valor, pero ahora con la K del acero inoxidable. Es por eso que a continuación volvemos a interpolar, pero nos ubicamos con nuestro anexo de tablas y utilizamos el acero inoxidable con esta clasificación, con la misma temperatura promedio que ustedes ya lo han venido manejando, interpolando, y extraemos la K de 300 Kelvin y 400 Kelvin para el acero inoxidable. Al realizar la interpolación, repito, con la fórmula, con la ecuación o la calculadora, les arroja una K de 14.04 watts metro Kelvin, que en la ecuación 290 es las mismas magnitudes, simplemente, ¿sí?, sustituyendo
esta K de 14.04. Realizamos la operación y démonos cuenta que les va a arrojar un valor, ¿sí?, que lo vemos también del lado izquierdo y del lado derecho, de 5.42 watts como flujo de calor total por conducción a través de la aleta cilíndrica, pero fabricada con acero inoxidable. Por favor, lo realizamos, cotejamos. Sí me da también otra vez, prof. Perfecto. Ya cumplimos con el inciso A, calcular la cantidad de calor que se pierde, las pérdidas de calor, a través de esta aleta cilíndrica, que en su momento está fabricada de dos materiales diferentes, que puede ser fabricada con cobre o con acero inoxidable. Observemos que la cantidad de calor que disipamos con el cobre puro es de 29, casi 30 watts, a diferencia de la de acero que estamos disipando arriba de los 5 watts. Es lógico, el cobre es buen conductor de calor, aquí lo vemos. Y ya tenemos los dos valores calculados de qué cantidad de calor se pierde a través de la aleta cilíndrica, que puede ser de cobre o de acero inoxidable, punto y aparte. Como le estamos evaluando la aleta infinita, también tenemos presente una fórmula que en su momento nos puede permitir encontrar la longitud de la aleta. Y en ese momento tenemos aquí estas ecuaciones que nos permiten evaluar la cantidad, ¿sí?, que le vamos a calcular a la L, que la vamos a evaluar como longitud infinita, que L tienda a infinito. Tenemos tangente hiperbólica del producto M por L mayor o igual a esta constante de 0.99. De aquí puedo despejar L, ¿sí? Pero lógico, me va a quedar tangente hiperbólica de M por la tangente hiperbólica de L, ¿sí?, igual a 0.99, y de ahí voy despejando L para encontrar una fórmula que pueda yo utilizar y encontrar o evaluar la longitud de la aleta que tienda a infinito. 2. Tengo otra formulita que me dice que M por L es mayor o igual a 2.65, constante este valor. De aquí yo puedo despejar L de una forma más directa, y L es igual a 2.65 entre M. Perfecto, me agrada más esta, ¿sí? No es tanto que me agrade, sino que aquí tengo una formulita más directa y la voy a utilizar. Entonces, L, ¿sí?, que sea evaluada como L infinita, va a ser igual a 2.65 entre M, y M minúscula, recordemos que es una fórmula que tenemos a pie de la tabla de la página 77, que nos cita que vamos a evaluar, ¿sí?, la cantidad. Voy a regresar un poquito para que veamos la fórmula. Aquí está. M minúscula, ¿sí? HC por el perímetro entre K por el área transversal, y todo eso le saco raíz cuadrada para despejar nada más M, que está aquí como M al cuadrado. Bien, esta fórmula la tengo en la ecuación donde vamos realizando el desarrollo, pero M está dividiendo a 2.65. ¿Qué pasa si lo paso multiplicando M por 2.65? Simplemente invierto, ¿sí?, el numerador de HC por el perímetro pasa al denominador, y K por el área transversal que estaba en el denominador pasa al numerador. Y ya con esto, ¿sí?, tengo ahora sí que lo que viene siendo 2.65 por M aquí que estaría a la 1 medio, ¿sí? Porque ya no es M al cuadrado, sino ya nada más es M. Ahí está. Quiero cotejar que mi despeje, como acomodé estas magnitudes, está bien.
Recordemos que con el análisis dimensional, efectivamente, L me va a quedar en metros, mi despeje y mi análisis es correcto. Y con esta ecuación hacemos lo mismo, ¿sí? Empezamos a sustituir valores, como lo vemos a continuación. L, que tiende a infinito, es igual a 2.65 para el cobre puro. Recuerden que tenemos una K de 399.44 multiplicada por el área transversal y dividida entre HC por el perímetro de la aleta cilíndrica. Todo este producto a la 1/2 o raíz cuadrada de todo este producto. Con su calculadora, por favor, realizamos esta operación y les debe de arrojar una longitud infinita para el cobre puro de 1.32 metros. Sí, profe, a mí sí me da. Perfecto. Entonces ya tenemos la longitud infinita, ¿sí? Para el cobre puro, evaluada como aleta infinita de esa aleta cilíndrica. Esa misma fórmula, dense cuenta que ahora la vamos a ocupar, ¿sí? Pero para encontrar la longitud infinita de la barra si es evaluada como acero inoxidable con esta clasificación. Y dense cuenta que el único valor que estoy sustituyendo queda igualita a la anterior, pero el único que le estoy cambiando es la K de 14.04. Realizamos la operación nuevamente y podemos encontrar que la longitud infinita para una aleta cilíndrica de acero inoxidable nos da un valor de 250 metros. Checamos la ecuación, fórmula, por favor, los cálculos. Sí, profe, sí está bien. Con esto podemos darnos cuenta que hemos resuelto el problema, ¿sí? El 2.21, en ambos lados está resuelto, nada más que aquí me permite el marcatextos irlo resaltando, ¿sí? Pero este problema, si se dan cuenta, es el mismo que tenemos aquí, del lado derecho, donde nos podemos percatar que se calculó, ¿sí? El ejemplo, más bien el ejemplo del problema 2.21, lo que es la cantidad de calor que se pierde a través de esta aleta cilíndrica, con este diámetro y con estas magnitudes ya preestablecidas como datos, que en su momento se transfiere un flujo de calor desde el otro extremo de la placa hacia la aleta, y que debemos de calcular Q subíndice A, la cantidad de calor total que se transfiere a través de esta aleta. Pero que el problema nos dice que vamos a evaluar la aleta, que se ve aquí de color cafecito, y la aleta se va a evaluar para cobre puro y posteriormente esas mismas condiciones, pero que la aleta sea fabricada de acero inoxidable.
Una vez que tenemos el flujo de calor total por conducción a través de la aleta, nos pide también el inciso B, evaluarla en condiciones infinitas, pero para poder conocer la longitud de la aleta. Y es por eso que estamos observando que el desarrollo, ¿sí?, es encontrar de forma principal el flujo de calor que se transfiere a través de la aleta. De forma detallada, tuvimos que interpolar para calcular la K, tanto para el cobre como para el acero, utilizar esos valores de K en la ecuación 290, ¿sí?, para evaluar el flujo de calor a través de la aleta, y podemos visualizar que encontramos tanto para la aleta de cobre como para la aleta de acero inoxidable un flujo de calor de 29.45 watts, 5.42 watts, y posteriormente el inciso B, evaluar, ¿sí?, el sistema en condiciones infinitas para las aletas cilíndricas con la finalidad de conocer la longitud de la aleta de cobre y de acero, como lo podemos visualizar. Dense cuenta que es la misma fórmula que despejamos, pero que en su momento tuvimos que aquí sustituir en esta misma ecuación lo que es la K del cobre y la K del acero inoxidable. Con eso tendríamos resuelto el problema 221. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, profe, yo tengo. Te escuchamos. ¿Cuál es? ¿Puede regresar a las fórmulas que están abajo de la tabla? Claro que sí, ahí están. Bueno, en el inciso B, ¿por qué tomamos m cuadrada y no la otra m que está abajo? Ok, ¿Qué difiere una de otra? aquí date cuenta que es también, qué bueno que la mencionas, aquí tenemos m, que es el coeficiente, aquí tenemos en la parte superior, donde m minúscula para nosotros va a ser el coeficiente de eficiencia teórica de la aleta. Bien, esta m minúscula está dada en el inverso del metro, 1 sobre metro, y que aquí para nosotros vamos a hacer lo siguiente. Conozco el valor, voy a poner la figura de este lado, el problema, ahí está. Ok, conozco HC, ahí la tenemos. Sí, 10 watts metro cuadrado Kelvin. Bien, conozco para esta M minúscula el perímetro de una aleta cilíndrica, pi por diámetro. El diámetro lo conozco, perfecto. K del material, ¿conocemos la K? La acabamos de calcular en la interpolación. No la conocíamos, pero ya la calculamos. Sí se puede calcular entonces. Y el área transversal de una aleta cilíndrica, pi por diámetro al cuadrado entre 4. ¿Es correcto? Sí. Sí, bueno, como no quiero m al cuadrado, pues este exponencial de cuadrado pasa dividiendo al otro extremo, perdón, como raíz cuadrada o como todo este producto a la 1/2. Dale, ahí lo tenemos resuelto y ya tengo m minúscula. En esta ecuación que sigue, ok, m minúscula es igual a un valor de menos x a la menos 1. Ese valor de x aquí en la aleta debería de estar acotado, ¿sí?, indicándome cuál es la x que le vamos a asignar a esta aleta cilíndrica. No es una longitud de aleta, sino es una longitud x que estaría en su momento tal vez desde la temperatura de la base hacia una temperatura en una distancia x, ¿sí?, con esa temperatura prescrita. Tendríamos ya la temperatura en ese t subíndice x, ¿sí?, que le corresponde un valor. Y entonces ya tengo esa x. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, profe. Perfecto. Logaritmo natural de esta distribución de temperatura. Teta entre teta b. Bien, buscamos aquí teta y vamos a darnos cuenta, ¿sí?, que aquí está. ¿Ya la ubicaron? Teta es la temperatura en esa posición X, donde se identificó esa distancia de la base a X, ahí está, menos T infinito. ¿Vamos bien?
Sí, profe. Y la que está al lado, ¿no se podría sustituir por eso? La que está a un lado. Porque bueno, aquí tenemos teta sobre teta B y ahí igual tenemos teta sobre teta B que sería igual a la temperatura. Aquí te Bueno, no sé dice qué que sea teta teta A. entre teta B es igual a un valor adimensional, ¿sí? Y que puede ser también teta igual a la temperatura en una posición A menos T infinito, donde a mí esa posición A la voy a identificar con esta, que es una posición X, porque la requiero acá, en esa X. ¿Sale? En un punto A también te puede servir esta, o sea, no hay problema. Pero hay que identificar ese punto A y aquí yo lo estoy marcando como un punto en en esta longitud de la aleta, ¿sí? Es como si aquí pusiera, aquí donde se corta la aleta, pusiera que X, ¿sí? Es igual desde la base, de aquí de la base de la aleta, hacia acá donde se interrumpe, ahí tendría yo una X igual a 0.15 metros, por ejemplo. ¿Sí? 0.015 metros, ok. Y en ese punto donde se interrumpe, aquí le pondría yo entonces una temperatura en ese punto X, a 0.015 metros, y esa sería la temperatura Tx. T infinito, pues es la temperatura del aire a 25 grados Celsius, que la tenemos aquí. Entonces, aquí ya está T infinito. Dividido entre teta B y teta B, aquí la tenemos, ¿sí? Ya resaltada, ¿sí? Que es temperatura de la base de la aleta menos temperatura infinita. Por lo tanto, aquí esto que está en la distribución de temperatura es estas dos ecuaciones, Tx menos T infinito entre temperatura de la base menos T infinito, ¿sí? Me va a arrojar un producto que le voy a sacar logaritmo natural y lo voy a multiplicar por menos x a la menos 1. Pero en este momento, esta ecuación de m no la puedo utilizar, ¿sí? Porque no conozco esta x, no conozco esta temperatura en esa posición x para teta, y por lo tanto no puedo hacer uso de esta fórmula. ¿De acuerdo? Sí, profe, entonces dependiendo a las condiciones del problema y bueno, en este caso de la imagen es como tomaríamos ya sea la m al cuadrado o la otra m, ¿no? Es correcto. M, al final de cuentas, M minúscula es el coeficiente de eficiencia teórica, pero que lo vamos a calcular dependiendo qué datos tengamos, ¿sí? Para poder hacer uso de estas fórmulas. M minúscula como esta otra M minúscula que está aquí al cuadrado, que ya les mencioné. Si yo despejo la M nada más, pues lógico, este exponencial que está al cuadrado pasa a la 1/2 de todo lo que está entre corchetes o raíz cuadrada de todo lo que está entre corchetes en el lado del término del lado derecho, ¿sí? Como lo vimos en la secuencia del problema. Bien, démonos cuenta que también, aquí también están partícipes otras formulitas, pero que de forma, no de forma directa, yo digo a veces es de forma secundaria, ecuaciones no primarias, porque las primarias son estas, las que están tabuladas, ¿sí? Para el caso A, B, C o D, dependiendo del caso. Si yo hablo de una condición de aleta diabática, pues la distribución de temperatura la calculo con esta fórmula, teta entre teta B, aquí en el encabezado, ¿sí? Dense cuenta que dice distribución de temperatura, y teta entre teta B es igual a esta fórmula para el caso A, es igual a esta fórmula para el caso B, es igual a esta fórmula para el caso C, y es igual a esta fórmula para el caso D. Si ahorita es infinita, como estamos viendo este problema, y me pide el problema que no me lo pidió calcular la distribución de temperatura, entonces utilizo esta ecuación. Teta entre teta B es igual a el exponencial elevado a la menos m por x. Pero necesito conocer esa x, y esa m minúscula la puedo calcular con esta formulita que está siendo partícipe en esta a pie de la tabla. Todas estas magnitudes de m minúscula, de teta b, nos damos cuenta que también están presentes, pero en una ecuación secundaria que nos permite calcular esa magnitud y utilizarla en la ecuación principal, dependiendo si vamos a calcular distribución de temperatura
o Q subíndice A, que es la transferencia de calor a través de la aleta, con cada una de estas 4 ecuaciones, que va a depender de qué caso estemos evaluando para hacer uso de una de esas 4 ecuaciones. Contesto a su pregunta, ¿les aclaro esto? Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario hasta aquí? Muy bien, vamos bien. Siguiente problema, también es un ejemplo 222. De favor, recuérdenme que lo expliquemos la siguiente clase. ¿Sí? ¿Cuándo tenemos clase? ¿Mañana? Sí, mañana. Sí, profe, mañana. Vamos avanzando bien, no sean malitos. La clase de mañana tengo titulaciones jueves y viernes. Voy a estar saturado con esa agenda. Voy a posponer mi clase, la voy a interrumpir más bien la de mañana, la recorremos para el lunes. Entonces, si son tan amables, nuestra siguiente clase sería el lunes de la siguiente semana, lunes 11 de abril, para seguir con este tema del problema 222. ¿De acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Transferencia Ok, de profe. calor a través de aletas. Como siempre, nada más les pido que tengan mejor impresa o que vayan familiarizándose con esa página 77. Les pedí que la imprimieran, calculadora de favor para ir utilizando las funciones hiperbólicas, igual para interpolar, de tal manera que se vayan familiarizando con esas funciones y a su vez con las ecuaciones que vamos a estar utilizando. ¿De acuerdo? Y descargo mi lista de asistencia. Ahí está. Listo. Bueno, excelente tarde. Mañana no hay clase, el viernes tampoco. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Bueno, yo voy a estar de todos modos trabajando con estas titulaciones y con unas actividades académicas, administrativas, eh, pero seguimos en contacto con todo el grupo. Nos veríamos el lunes de la siguiente semana para retomar y continuar con el ejemplo 2.22. ¿De acuerdo, muchachos? De acuerdo, profe. Está bien, profesor. De acuerdo, De profe. acuerdo, profe. Hasta luego. Si no hay ninguna Gracias. otra pregunta, comentario, sería todo. Excelente tarde. Cuídense mucho. Bye bye. Gracias, profe. Igualmente, Hasta profesor. luego, profe. Bonito fin. Luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Adiós.